A continuación les presentaremos el método de medición de inductancia y algunos elementos y características que la componen. La inductancia se define como la oposición de un elemento conductor a cambios de la corriente que circula a través de ella. También se puede definir como la relación que hay entre el flujo magnético y la corriente que fluye a través de una bobina. A continuación les presentaré la fórmula que aquí mismo la explica, que sería inductancia igual a flujo magnético de la corriente sobre corriente. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de la inductancia sería el henrio, llamada así en honor al científico estadounidense Joseph Henry, que sería un hernio igual a un Weber sobre un amperio, donde el flujo se expresa en Weber y la intensidad en amperio. Un tipo de indicador sería el inductor de chip, que son inductores de alta corriente e inductores de alta potencia de montaje en superficie. El circuito desempeña principalmente el papel de turbulencia, empuje, filtrado, ajuste, retardo, compensación, etc. Otro tipo de indicador sería el inductor de potencia. El inductor de potencia está compuesto principalmente por un núcleo magnético y un cable de cobre. El inductor de potencia se utiliza principalmente en el circuito a la función del filtrado y a la oscilación. Un inductor está constituido normalmente por una bobina de conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con un núcleo de aire o con un núcleo hecho de material ferroso, para incrementar así su capacidad de magnetismo. Los inductores también pueden estar construidos en circuitos integrados. En estos casos se usa comúnmente el aluminio como material conductor, aunque es más práctico usar un circuito llamado girador, que mediante un amplificador operacional hace que un condensador se comporte como si fuese un inductor. Algunas de las partes del inductor serían el devanado inductor, que es el conjunto de espiras destinado a producir el flujo magnético al ser recorrido por la corriente eléctrica. La culata es una pieza de sustancia ferromagnética no rodeada por devanados y destinada a hundir los polos de la máquina. La pieza polar es la parte del circuito magnético situado entre la culata y el entrehierro, incluyendo el núcleo y la expansión polar. El núcleo es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor. La expansión polar es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea el entrehierro, y el polo auxiliar o de conmutación, que es un polo magnético suplementario provisto o no de devanados y destinado a mejorar la conmutación. Suelen emplearse en las máquinas de mediana y gran potencia. Conexión en serie de los inductores. Los inductores se pueden conectar juntos en una conexión en serie cuando se conectan en cadena y comparten una corriente eléctrica común. Estas interconexiones de inductores producen redes más complejas cuya inductancia general es una combinación de los inductores individuales. Sin embargo, existen ciertas reglas para conectar inductores en serie o en paralelo, y se basan en el hecho de que no existe inductancia mutua o acoplamiento magnético entre los inductores individuales. Se dice que los inductores están conectados en serie cuando están conectados en cadena en línea recta, de extremo a extremo. La corriente que fluye a través del primer inductor, L1, no tiene otro camino que recorrer sino pasar por el segundo inductor y el tercero, y así sucesivamente hasta llegar al final. Luego, los inductores en serie tienen una corriente común que fluye a través de ellos. Por ejemplo, corriente en el inductor 1 es igual a la corriente en el inductor 2, que es igual a la corriente en el inductor 3,
y así sucesivamente hasta llegar al final de los inductores. Entonces, la inductancia total de la cadena en serie se puede encontrar simplemente sumando las inductancias individuales de los inductores en serie, al igual que sumando resistencias en serie. Sin embargo, la ecuación anterior solo es válida cuando hay inductancias mutuas o acoplamiento magnético entre dos o más de los inductores. Un punto importante para recordar acerca de los inductores en circuitos en serie: la inductancia total de dos o más inductores conectados en serie siempre será mayor que el valor del inductor más grande de la cadena en serie. Conexión de inductores en paralelo. El cálculo de los inductores equivalentes de varias bobinas en paralelo es similar al cálculo que se hace cuando se obtiene la resistencia equivalente de varias resistencias en paralelo. El caso que se presenta es para tres inductores y se calcula con la siguiente fórmula: 1 sobre inductancia total es igual a 1 sobre inductor 1 más 1 sobre inductor 2 más 1 sobre inductor 3. La fórmula se puede generalizar para cualquier número de inductores con la siguiente fórmula: 1 sobre inductancia total es igual a 1 sobre inductancia 1 más 1 sobre inductancia 2 más 1 sobre inductancia 3 más 1 sobre inductancia n, donde n es el número de inductores que se conectan en paralelo. Las mediciones se clasifican en directas e indirectas. Cuando la medición es directa, el parámetro buscado es idéntico al parámetro que se mide, lo que se puede expresar como y es igual a por x, donde y es el parámetro buscado, x es el parámetro que se mide y a es la constante de multiplicación según la escala y el alcance del instrumento. Ejemplos de este tipo de mediciones son la medición de intensidad de corriente con el amperio, mediciones de la tensión con un multímetro, etc. Por lo general, las mediciones directas son aquellas en las cuales el instrumento indica directamente el valor de la magnitud medida. En mediciones indirectas, el parámetro buscado no está indicado por un instrumento, sino que es función de otras magnitudes que se miden directamente. El valor del parámetro buscado se obtiene resolviendo una ecuación que representa esta relación funcional. Simbología de inductores.